Hoy te voy a explicar la cascada de coagulación y sus patologías. Esta cascada tiene tres vías, una vía extrínseca, una vía intrínseca y una vía común. Empecemos por la vía extrínseca. ¿Por qué se produce? Se produce por un daño del vaso sanguíneo, o por un trauma del vaso sanguíneo o de cualquier tejido adyacente. Pregunta de examen de fisiología. ¿Quién inicia la vía extrínseca? El factor tisular o factor 3 de la coagulación. Este hace que active al factor 7 o proconvertina. Este activa al factor 7A, que es simplemente el factor 7 pero activado, y bueno, el mismo hace que active al factor 10 o de Stuart Power. El factor 10 para que se active necesita al calcio. Muy importante, el calcio es el factor 4, por eso siempre cuando se transfunde sangre se administra calcio para que active al factor 10. Muy importante eso, ¿listo? Muy bien, y ahí termina la vía extrínseca. Pasamos a la vía intrínseca. La vía intrínseca, ¿por qué se produce? Por un traumatismo de la sangre, acordate, de la sangre, ya no del vaso, sino de la sangre, o por el contacto de la sangre con el colágeno. ¿Y cómo se inicia la vía intrínseca? Pregunta examen. Se inicia gracias al factor 12 o de Hageman. Este se activa y pasa ya al factor 11, que es el antimofílico C. Este pasa al factor 9, que es el antimofílico B, que de nuevo aquí participa el calcio. Entonces, pregunta examen. ¿Qué factor es muy importante y participa en todas las vías? Es el calcio, que es el factor 4 de la coagulación. ¿Ok? Entonces, del factor 9 o antimofílico B va a pasar acá al factor 10. ¿Ok? El factor 10 es el de Stuart Power. Pero acá también va a intervenir otro factor, que es el factor 8, que es el factor de la antimofílica A. Se llama así, antimofílico A. ¿Por qué es importante? Porque este factor necesita de una proteína llamada la proteína de von Willebrand, antiguamente llamado factor de von Willebrand, pero no es un factor, es una proteína que hace que active al factor 8 de la coagulación. Sin esa proteína no se activa el factor 8 y también no va a poder unir a las plaquetas, por ende va a haber una hemorragia que no va a parar. Pregunta examen, eso se llama enfermedad de von Willebrand, pero eso en caso patológico. Entonces, en benignos, todo bien, el factor 9, entonces pasa al factor 10, aquí se une el factor 8, que es el antimofílico A, y bueno, ahí termina la vía intrínseca, que de nuevo participa el calcio. Entonces, en los dos va a participar el calcio. Mira, acá voy a venir, mira, en los dos participa el calcio. ¿Para qué? Para que pase a la vía común. Esta es la vía común, ¿ok? ¿Por qué se llama vía común? Porque existe en las dos vías. Y esto es re fácil. ¿Cómo se activa la vía común? Fácil, por la protrombina, que es el factor 2, se transforma en trombina. El fibrinógeno, que es el factor 1, se transforma en fibrina. Y aquí actúa el factor estabilizador de la fibrina, que es el factor 13. Aquí es lo mismo, por algo se llama vía común. La protrombina, factor 2, se transforma en trombina, el fibrinógeno en fibrina, que es el factor 1, y aquí actúa el factor 13, estabilizador de la fibrina. Y así se transforma la famosísima cascada de coagulación. Vamos a las patologías. ¿Qué es esto? Es la enfermedad hemofilia A. Esta enfermedad, la mujer siempre va a ser portadora, el hombre no. La mujer es portadora y el hombre se enferma. Por eso dicen que la mujer es más resistente, es el sexo más fuerte en enfermedades. Ojo con eso, ¿listo? Entonces, aquí si tenemos una madre portadora y el padre sano, ¿qué va a salir? Fácil, va a salir 50% de probabilidad del hijo que tenga hemofilia y un 50% de probabilidad de que la hija sea portadora. Mientras que si el padre tiene hemofilia, sus hijos van a estar sanos y sus hijas van a ser portadoras. En sí, sus hijas nunca van a enfermar, solo van a portar, ¿ok? Así que mucho ojo con quién casarse, hay que pedirle grupo sanguíneo. Bueno, ya pasamos ahora a la enfermedad de von Willebrand. Acordate que esto se da por el factor 8 de la coagulación, actúa acá, ¿ok? Muy importante. Entonces este factor 8 de la coagulación, la enfermedad de von Willebrand, ¿participa en qué vía? En la vía intrínseca. Pregunta examen, enfermedad de von Willebrand se da en la vía intrínseca de la coagulación, ¿ok? Esta se encuentra alterada y ya no realiza su función de aglutinante de las plaquetas y hace que produzca hemorragia. Los principales síntomas, ¿cuáles son? Son moretones, sangrado nasal en las encías, pequeñas cortadas que no van a parar de sangrar. Y bueno, esto tiene clasificación. El
tipo 1 y el tipo 2 se caracterizan por ser moderados, mientras que el tipo 3 es el más grave. Aquí puede presentar hemorragias en los músculos y en articulaciones. Muy importante. ¿Cómo se hereda esto? Fácil. El factor 1 y el 2 son dominantes. Existe un 50% de probabilidad hereditaria por cualquiera de los padres, mientras que el factor 3 es el recesivo. Este tipo ocurre cuando el niño o la niña heredan el gen de ambos padres. El tratamiento es administrar desmopresina, es un fármaco. Sígueme para más videos. Chao, chao.